¿Cómo me dijiste? Ulises Romero, capaz que ya está en participante. No, 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 no está en participante. no, no está. Dijo que estaba esperando que usted la acepte y mandó un mensaje al grupo. Ajá. No, no lo tengo. No, no lo tengo. Eh, Dice que está conectándose nomás, profe. Capaz está por todo un poquito. bien, bien, perfecto. Bueno, Bien. entonces, recapitulando con lo que venía hablando, decía que esto que ustedes están viendo ahora, que vamos a charlar un poquito, es material o forma parte del material de la primer clase, que es la unidad uno. Eh, bueno, material que todavía no van, no van a tener acceso, pero ya les pedí su correo justamente para que puedan hacerlo. Em, cuando hablamos de desarrollos, em, básicamente podemos encontrarnos con una de las variantes, de hecho lo estaremos viendo nosotros, que es un desarrollo orientado a todo lo que sea Internet, un desarrollo web, pero también podemos tener desarrollos para computadoras de escritorio o notebook. Si bien es cierto, o también lo que ahora está muy vigente, que en teoría va a reemplazar al uso de lo que sean computadoras, que son los dispositivos móviles. Em, si bien está un límite o establecer un límite claro entre lo que es el desarrollo para cada uno de estos entornos cada vez es más difuso o prácticamente ya no existe, pero si tenemos que empezar a poner un punto de acuerdo como para iniciar esto de lo que es la práctica y demás, debemos tener presente esto de que básicamente tenemos diferentes entornos de desarrollo. Y por supuesto contaremos o vamos a tener diferentes herramientas para cada uno de estos entornos. En el caso nuestro, en el que estaremos, decía, viendo lo que es o llevando finalmente nuestro desarrollo a un entorno web, um, nuestro editor, creo que ya lo había hecho mención, va a ser una IDE gratuita que es Bracket. Um, y luego, a ver, habrá muy poco que agregar a eso, salvo que hay todavía una duda en realidad. em, a ver, para completar o para que nuestro sistema quede, aunque va a ser no el sistema completo, sino eso lo van a desarrollar recién en el tercer año, esto va a ser tan solo un módulo. Para poder desarrollar y que al menos ese módulo quede funcional, debiera, debiera necesariamente registrar algún tipo de información. Imaginemos, no sé exactamente qué es lo que pretende que hagan ustedes, la profesora Ofelia Monzón, que es con quien vamos a estar trabajando, en realidad con los alumnos de la carrera vamos a estar trabajando, pero supongamos que tuvieran que registrar la información de un enfermero o enfermera o de un doctor. En este caso creo que es más que nada va a estar centrado en lo que es actividad del enfermero o enfermera. Entonces, si tuviera que registrar información, como mínimo los datos personales, esa información se va a estar guardando en una base de datos. Aquí es cuando en este espacio entramos en un pequeño conflicto por el hecho de que qué conceptos traen ustedes, ahí lo tengo Ulises, qué conceptos traen ustedes respecto, o qué ideas traen ustedes respecto de lo que es una base de datos. ¿Han visto algo? ¿Han charlado? Sí, creo que sí, ¿verdad? Profe, es un programa, digamos, Ajá.
que, es- que lo que hace es almacenar información, o sea, conjunto de datos que se transforman en información. Claro, sí, efectivamente. De hecho, tal vez en Ofimática, creo que sí, han hecho uso de un gestor de base de datos, como es Access. Eh, no es ese el que estaríamos usando en nuestro desarrollo, pero el tipo es similar porque ambos gestores de base de datos, es decir, trabajaremos con MySQL. Ambos gestores de base de datos son de tipo relacional. Em, no entraremos en detalle en lo que es una base de datos los aspectos propios de lo que es una base de datos, porque eso lo van a ver en otros espacios. Entonces yo no puedo superponerme, pero sí al menos unos conceptos iniciales como para saber de qué estamos hablando. Em, algunos ítems o puntos o tips o conceptos respecto de lo que debemos tener presente a la hora de programar y con algunos conceptos necesarios sobre base de datos, que es el recurso que utilizaremos para almacenar y o recuperar nuestra información, es lo que más o menos estaremos desarrollando a lo largo de este primer cuatrimestre en este espacio. Luego entonces en el segundo cuatrimestre es cuando harán efectivamente el desarrollo y para ese desarrollo, eh, algo que esperemos esta situación que nos toca atravesar ahora lo permita, digo, en esa etapa de lo que es entender claramente qué es lo que aquella persona que nos pidió un desarrollo, lo que él realmente, digo, lo que realmente necesita. Para eso hay, sin lugar a dudas, muchas maneras de poder captar esa información o la idea de lo que realmente esta persona necesita. Y para eso podrán hacer entrevistas, podrán hacer cuestionarios, um, como también veremos algunos otros recursos que tienen o herramientas que tienen como para recabar o recopilar toda la información, como para finalmente cuando ustedes consideren que han entendido qué es lo que esta persona que necesita el sistema, que es, decía, lo que realmente necesita. Cuando ya tienen toda la información, cuando ya tienen recopilada o recabada toda la información, con esa información esa información se va a volcar a algunas herramientas que no vamos a ver sino recién en el tercer año. em, Cómo ser, o los veremos, sí, en realidad los estaremos viendo, pero de manera muy superficial. Em, por eso hago un punto acá. Por eso decía, no sé a quién se le ocurrió ordenar de esta manera y tenerla en tercer año, una materia que de pronto también es necesaria tenerla aquí en segundo. Em, con esa información decía, lo que se acostumbra es a volcarlas a algunas herramientas eh, con las que poder realizar un análisis. ¿A qué me refiero con esto del análisis? Y, por ejemplo, ustedes hablan o recién hacían mención a que la información lo vamos a estar guardando a una base de datos, pero esa base de datos de tipo relacional, como puede ser Access o como también lo es MySQL, decía esa base de datos finalmente cómo guarda la información, qué estructura lógica tiene o de qué estructura lógica se vale como para guardar la información. ¿Recuerdan eso? Digo, porque la base de datos, cuando digo base de datos, básicamente lo que estoy haciendo mención es a una estructura vacía y dentro de esa estructura, dentro de otros elementos, es donde finalmente guardamos la información. ¿Recuerdan cuáles son esos elementos? O esos conceptos.
No, profe, ¿no? no. Bueno, la información ¿Cómo? finalmente la estamos guardando en tablas, ¿no? Y Claro, esas tablas sabemos que están compuestos de campos y de registros. Ahora, ¿cómo saber qué campos son los que finalmente van a componer una tabla? Eso va a surgir de un análisis que se haga respecto de toda la información que se recopiló respecto de la necesidad que tiene aquella persona que decidió contar con un sistema. Ahora, para realizar esto podemos valernos de una hoja, de un lápiz, pero sería muy engorroso y por eso es que les decía hay distintos tipos de herramientas que me permiten um, hacer esta tarea del análisis de una manera más eficiente. Hacemos mención, si no me estoy confundiendo, a una de las herramientas que podemos utilizar cuando trabajamos con un lenguaje de tipo estructurado, que es el de los diagramas de flujo de datos. Ustedes probablemente han conocido o usaron los diagramas de flujo. ¿Es así? Nosotros vimos los conceptos, pero no llegamos a usarlos en práctica. Bien. Un diagrama de flujo me sirve para representar qué de un sistema. El profe, sistema, la estructura, ajá, digo, el sistema completo, una parte específica del sistema. una parte, o sea, la estructura de lo que va a ser. Sí, efectivamente, una parte específica de un sistema, pero no tengo manera de poder representar la totalidad del sistema. Sea este un pequeño módulo del sistema, los diagramas de flujos no es el recurso apropiado, debería tener muchísimas hojas como para poder eh, graficar a partir de los diagramas de flujo cómo cumple sus tareas un sistema. Para eso, decía, nos valemos de lo que son los diagramas de flujo de datos, que de pronto es muy parecido a lo que podríamos eh, entender como diagrama de flujos con respecto a los símbolos que utiliza, eh, si bien es mucho más reducido. En el caso de los diagramas de flujo de datos, vamos, o se recurre tan solo a rectángulos, se recurre a círculos, flechas y a unas paralelas donde los rectángulos son las entidades que intervienen en el sistema, donde los círculos son los procesos que se van a llevar adelante y dentro de cada uno de esos procesos, por supuesto, o todo proceso, lo que implica siempre es una transformación. Las flechas que van a tener, al igual que en el caso de los diagramas de flujo, una, una flecha al final indicando el sentido en que circulan los datos. Y estas paralelas que decía o intentaba graficar antes cuando indicaba cuáles son los elementos con que se trabaja, estas paralelas básicamente lo que me describen son almacenamientos en el sistema. Supongamos es decir, este recurso del diagrama de flujo de datos no solo lo utilizo cuando voy a desarrollar un sistema, sino también puedo usarlo para entender un sistema que ya está en funcionamiento, pero que de pronto me piden modificarlo. Entonces, si yo tuviera que analizar la biblioteca del instituto, probablemente, probablemente el instituto no tenga un sistema en el que registre la información de todos y cada uno de los libros con que cuenta. Eh, y lo que me esté pidiendo justamente es contar con un sistema digitalizado, es decir, donde toda esa información que lo volcaron en fichas referido a los libros, finalmente los tenga en una base de datos y entonces cualquier operación de entrega o devolución de un libro sea mucho más sencillo y no tener que completar una ficha. Entonces,
En verdad no recuerdo cuál es la situación de biblioteca. No sé si cuenta o no con un sistema como para registrar estas operaciones, digo, ¿no? Eh, y se me ocurre que no lo tiene. Em, y si no lo tiene, pero de alguna manera debe registrar la información, el movimiento del libro. Em, Son las de 7 ah, de la tarde, en punto. En una planilla, profe Los. en una planilla. Bueno, fíjense. em, entonces, si yo estoy utilizando el diagrama de flujo de datos para ver cómo funciona el sistema de préstamo del libro de la biblioteca, yo tendré que graficar de alguna manera que hay un almacenamiento de información, porque en realidad la información se está almacenando. Se está almacenando en no me importa qué, pero esa planilla, como hacías mención, es una forma de almacenamiento. Y entonces, para graficar eso me valdré de dos líneas paralelas, que es lo que representa finalmente una forma de almacenamiento del dato. Eh, lo que quiero decir es que yo voy a usar eso independientemente de si utilizo un fichero, una planilla, o si efectivamente es una base de datos donde se está registrando la información. Entonces, el diagrama de flujo de datos se vale de de estos cuatro elementos. Decía, son los rectángulos, los círculos, las flechas y las paralelas, como para graficar el funcionamiento completo del sistema. Em, por supuesto que lo va haciendo por partes o por niveles de desagregación. Em, Hay de pronto un punto de inicio donde lo único que se estará registrando es que hay un sistema o existe un sistema que puede o no estar digitalizado. De hecho, en este caso no está digitalizado. Si se está registrando el movimiento del libro en una planilla, evidentemente no está digitalizado, pero sigue siendo un sistema. Em, entonces el diagrama de contexto, el diagrama de inicio, va a reflejar tal cual está funcionando hoy. Y a partir de ese diagrama de contexto iremos definiendo de manera más clara qué sucede cuando se presta el libro, por ejemplo. Es decir, cuando se presta el libro, la bibliotecaria revisa alguna suerte de almacenamiento para ver si quien está por llevar el libro tiene algún antecedente negativo de no haber entregado el libro que anteriormente se le prestó, o si entregó material con una suerte de daño, eh, si entrega a tiempo, si ha pagado la cuota de biblioteca. Es decir, todo eso, todo eso que va indicando o que expresa cómo funciona realmente el sistema es lo que puedo ir registrando a partir de este diagrama de flujo de datos. Pero esto es específicamente para lenguajes de tipo estructurados. Para los lenguajes orientados a objetos, nos valemos de otras herramientas o de otro tipo de diagramas donde quizás hayan visto, escuchado, usado. Se recurre a alguno de los diagramas UML, ya sea un diagrama de casos o de clases, como para tratar de explicar justamente esto de cómo funciona el sistema por dentro. Nosotros necesariamente tenemos que entender el funcionamiento del sistema para, si es un sistema que está funcionando, ¿no? Como para aportarle sugerencias a los cambios que se pretenden hacer. Y si el sistema no existe, pues entonces también, digamos, estos esquemas me van a servir como una suerte de plano para quien está construyendo una casa, de modo de luego, si estoy cometiendo algún tipo de error,
pero ese error seguramente lo note mucho más adelante, ya cuando estoy codificando y no en la etapa de diseño, tener una estructura que me diga el error o que me aproxime de una manera más sencilla al error. Esto es, si alguna persona decide crear una casa y de pronto cuando ya levantó la casa se encuentra que tiene un problema con alguna cañería y no tiene ningún plano, pues no va a saber de dónde viene, para dónde va, y el resultado va a ser que va a tener que destruir mucho más de lo que hubiera hecho si contaba con un plano. Bueno, nuestro análisis, toda esa etapa que sin lugar a dudas nos va a llevar un tiempo prolongado, pero absolutamente necesario, es fundamental. ¿Por qué? Porque luego a la hora de codificar o de programar yo puedo encontrarme con un error y si no tengo esa estructura pues entonces estoy en la misma situación que aquel que estaba construyendo la casa. ¿Se entiende cuál es la idea de toda esta etapa inicial antes de entrar a programar? Sí, profe. Sí, profe. Pero repito, nosotros lo estaremos viendo de manera superficial. Porque recién todo esto lo verán más adelante en una materia más específica. Pero bueno, la idea es tener al menos una idea respecto de los detalles o cuidados a tener a la hora de poder realizar un buen desarrollo. Em, bueno, eso decía es lo que nos va a llevar todo este primer cuatrimestre. eh, Trabajando, repito, trabajando siempre en conjunto con lo que es laboratorio 1, porque otra vez desde ahí es donde van a estar tomando todos los recursos necesarios, es decir, a partir de lo que veamos en laboratorio 1 es que ustedes van a generar finalmente el desarrollo en lo que es la práctica 2. Entonces, lo que les voy a pedir, obviamente no ahora, pero sí vayan pensando cómo van a armar, si es que ya no los tienen, a los grupos. La idea sería que no sean tan numerosos y cada grupo digo, de, de modo que en verdad esta situación de pandemia no nos deja estar con la idea muy clara. Yo sé que la semana que arranca, por ejemplo, con ustedes seguiré teniendo de manera virtual, pero la semana del 10 a ver, 12, del 19 más o menos, tendré con ustedes de manera presencial. Ahora, esa presencialidad, no sé si estaremos todos, porque el laboratorio, creo que, no es que creo, tiene una capacidad de 8 o 9 alumnos y no más que eso. Siempre que respetemos este espacio, ¿no?, que debemos dejar. Entonces, en verdad no sé si irán dos burbujas, tres burbujas, entonces traten que sus grupos no sean tan grandes de modo que si son cuatro, si son cinco, podamos incluir a más de una burbuja esa semana que tenemos clase, ¿sí? Además que, bueno, cuando es numeroso el grupo, ya les habrá pasado que no todos trabajan, pero bueno, eso queda a criterio de ustedes. Entonces, a partir de ahora, lo que van a hacer es ir pensando cómo van a trabajar e indicarme, por favor, si es que ya no están conformados, cómo finalmente irán a armar los grupos. Bueno, entonces, básicamente, repito, de lo que esta primera semana básicamente era una presentación del espacio, de lo que vamos a hacer en la práctica. Es más bien, toda esta primera parte va a ser más bien conceptual. Estaremos hablando de conceptos.
más que nada, em, y viendo, como les decía antes, herramientas que podríamos llegar a usar para esta tarea significativa previa a la codificación, que es el desarrollo, perdón, el análisis digo, y como también conceptos necesarios, aquellos conceptos necesarios como para poder trabajar con un gestor de base de datos, que en este caso, repito, lo que estaremos usando es MySQL. ¿Por qué es necesario verlo? Por el hecho de que, o porque estos conceptos, digo, por el hecho de que de otra manera, cuando tengamos que indicar qué campos son los que estaremos eh, actualizando, si no entendemos que es un campo, entonces nos va a retrasar un poco. Si bien es cierto que ustedes tienen base de datos, ahora no recuerdo si es una materia de primer cuatrimestre o si es una materia anual. ¿Tienen base de datos ahora ya o no? Creo que es Creo anual. que es anual, profe. Anual, creo que no. Es anual, profe. Anual es base de datos. Bien, entonces en realidad quizás esos conceptos los vean más bien con el profesor Rogido, que tiene base de datos, y conmigo vean aquellas cláusulas o códigos, si quieren así llamarlo, de MySQL que son necesarios como para insertar un registro o como para borrar o actualizar un registro, ¿sí? O seleccionar un registro. ¿Pudieron ver algo de SQL? ¿No? Bueno, no importa. Decía, por eso cuando hablaba de los conceptos que estaremos viendo en, en este primer cuatrimestre, también hablaba de esto. Es decir, vieron, a ver, si en Access, si trabajaron con Access, recordarán que una vez creada la estructura de la tabla, se movían a la vista de hoja de datos y allí empezaban a cargar, imaginemos la tabla una tabla de alumno, allí empezaban a cargar quizás el número de legajo, el apellido, el nombre, el DNI, bueno, no sé, un teléfono, lo que fuera. Eso todo de manera visual. Pero si yo pretendo insertarlo desde la codificación, digamos, no tengo esa manera, esa alternativa de hacerlo de manera visual. Yo lo que voy a tener sí es una interfaz donde habrá un espacio para que la persona que esté operando el sistema o el programa, habrá un espacio, decía, para que pueda poner el número de legajo, para que pueda poner eh, el apellido, el nombre, el DNI, similar, digamos, a como ustedes hacen para acceder a la propia plataforma del Infod. Para acceder a la plataforma del Infod, ustedes ingresan su correo, creo, y alguna contraseña, y eso se validará contra algún dato que está en la base de datos. Ahora, pero ese ingreso, por debajo, digamos, tiene el lenguaje SQL, eh, habrá seguramente un insert, eh, y ese insert habrá que entender cómo está formado para poder luego usarlo dentro del lenguaje. Esto es básicamente lo que nos estaremos centrando, decía, en este primer cuatrimestre de este espacio específico que es la práctica. Bueno.